Cordial saludo para todos. Mi nombre es Paula Rodríguez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy nos encontramos en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro del municipio de Ibagué, departamento del Tolima, en Colombia. Me encuentro con la docente Rocío Novoa, docente de primaria de Escuela Rural Multigrado. Hola Paula, cordial saludo, muchas gracias por este espacio. Mi nombre, como lo dijiste, es Rocío Novoa. Yo soy licenciada en Biología, especialista en Educación Ambiental y magíster en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales. Bueno, Rocío, hoy nos encontramos para hablar de un tema muy interesante que son las problemáticas educativas actuales. Quisiera hacerte una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas educativas que enfrenta actualmente el sistema educativo, especialmente en el contexto rural en el que te encuentras? Ok, Paula, pues bueno, para abordar esa pregunta hay que analizar el contexto histórico del país, y es que nosotros hemos sido un país que venimos de una historia de un conflicto armado que se desarrolló principalmente en nuestra zona rural. A raíz de eso, nosotros podemos identificar como maestros del sector rural que hay una brecha muy marcada entre la educación del sector rural y la del sector urbano. ¿En qué se basa esa brecha? Pues en el acceso a medios de tecnología, en la inversión que se hace, en las vías terciarias que tenemos y en el mismo acceso de los estudiantes a esas escuelas. Ahí principalmente nosotros encontramos que ya hay una deuda histórica que tiene el país con el campo, especialmente con el sector educativo. Listo, Rocío. Entonces, partiendo de lo que tú me mencionas, de esa brecha, tanto del sector rural como el sector urbano, ¿cómo lo podemos evidenciar? O sea, ¿cómo lo podríamos, digamos, o cómo tú lo ves reflejado? Bueno, dentro de los informes que se presenta a través del Ministerio de Educación se han podido evidenciar que los resultados en las pruebas externas, tipo pruebas saber o las pruebas que diseña el Ministerio de Educación, encontramos una diferencia marcada entre las instituciones educativas de carácter público que están ubicadas en el sector urbano y las instituciones que están ubicadas en el sector rural, lo que nos está indicando que efectivamente esa brecha permanece y que es producto del acceso mismo, de la infraestructura, de la dotación y de todos esos factores, no solo educativos, sino sociales, políticos, económicos y de orden público, pues que afectan a las instituciones ubicadas en el sector rural. Listo, aprovecho entonces para hacerte otra pregunta y es, en el contexto rural en el que te desempeñas como docente de aula multigrado, ¿qué problemáticas educativas has podido evidenciar con mayor frecuencia que se presentan? Ok, bueno, es importante caracterizar el aula multigrado para que pues todos podamos entender. El aula multigrado en Colombia, y creo que en muchos países que adoptan el modelo escuela nueva, está caracterizada por ser un aula que contiene en un mismo espacio físico a 6 cursos o 3 cursos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga una sede, que deben ser atendidos por un solo docente, todas las áreas y digamos todos. Un solo docente es el que atiende todas las necesidades de la escuela a nivel académico y pues a nivel de infraestructura. En ese orden de ideas, pues las necesidades son muchas, desde un proceso de acompañamiento que tenga el docente, porque el docente se siente solo en esas aulas, hasta el tema de dotación, el tema de infraestructura, el tema de que los docentes en esas aulas nos sentimos solos a veces en cómo atender las necesidades propias del aula. Eso por un lado. Por otro lado, también en cómo nosotros generamos una serie de estrategias pedagógicas y didácticas para atender en el mismo espacio físico, en el mismo momento, todas las áreas del conocimiento de 3 grados diferentes o 6 grados diferentes en las escuelas donde solo se presenta un docente. Hay escuelas que presentan un docente o 2 docentes. En ese orden de ideas, pues las estrategias deben ser casi que autogestionadas por el mismo docente, porque pues no es lo mismo tener un área de formación con un grupo específico a tener que atender 3 grados todas las asignaturas o 6 grados todas las asignaturas. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, ¿de qué manera estas problemáticas que señalas impactan esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? Pues yo creo que primero, para poderte responder eso, tendríamos que caracterizar esos impactos en 3 niveles. Cómo impacta al docente, cómo impacta a los estudiantes y cómo impacta a los padres. A los docentes impacta generando en muchas ocasiones procesos de estrés y ansiedad laboral.
porque son muchas las programaciones que deben tener, es mucho el tiempo que deben dedicar para hacer una programación que sea efectiva y que atienda no solo al desarrollo de un contenido temático, sino al desarrollo de una habilidad por parte y una competencia por parte de los estudiantes, siguiendo, digamos que todos los documentos que plantea el Ministerio de Educación. Eso por parte de los docentes. En los estudiantes pues también hay unas dificultades, y es que no todos los estudiantes que tenemos en un aula regular tienen los mismos niveles de aprendizaje ni están en el mismo nivel para poder desarrollar un tema que sea como homogéneo. Aparte de eso, tenemos muchos niños de inclusión que llegan a nuestras aulas y que pues se convierten en un reto más para nosotros como docentes. Y para los padres también tenemos la situación que hay muchos momentos donde hay época de cosecha y los niños más grandes deben ocuparse en acompañar a los padres en ese proceso de hacer la cosecha de su producto, y eso hace que los padres en algunos procesos empiecen a desatender académicamente a los niños, que no estamos hablando de un tema de trabajo laboral, de trabajo infantil, sino de ocupación infantil, que es diferente, que ellos se retiran por algunas temporadas para atender ese momento de cosecha, pero vuelven a ingresar y llegan con un atraso académico que después los padres no saben cómo empezar a atender. Estas son como las problemáticas principales que encontramos divididas en esos 3 entes. Perfecto, Rocío. Ahora, digamos que mirando todas estas problemáticas, ¿qué papel deberían de cumplir las políticas educativas y el Estado que permitan precisamente eso, responder de una manera más efectiva a estas problemáticas? Lo principal es que el Estado, aunque el Ministerio de Educación tiene toda una propuesta de metodologías flexibles a través de unos currículos flexibles, es importante que el Estado sectorice las necesidades particulares de cada ruralidad. No es lo mismo hablar de la ruralidad en el Tolima que hablar de la ruralidad en los sectores donde se vive el conflicto directamente, en las zonas de postconflicto. Eso por un lado. Segundo, que incentive la conformación de redes entre docentes que permitan que haya un trabajo colaborativo entre los docentes, grupos de investigaciones y demás, para que los docentes puedan apoyarse en el diseño y propuesta de material, que uno, sea contextualizado, y dos, que mitigue esa sobrecarga laboral que tienen los docentes en el ejercicio del aula multigrado. Y 3, consideraría que es muy importante que se empiece a fortalecer el trabajo comunitario entre la comunidad entendida, no solo con los padres, sino con todos los agentes comunitarios de las zonas rurales donde se encuentra ubicada la escuela, juntas de acción comunal, proceso de madres líderes que haya en el sector, procesos productivos, y esto lo que permite es que se conforme una red muy completa en la comunidad educativa que pueda hacer que ese trabajo sea más óptimo, sea más pertinente y que se mitigue también la sobrecarga laboral. Sí, Rocío, estoy de acuerdo contigo porque precisamente ese trabajo en equipo va de cierta manera a darle un significado, un valor más, digamos que más fundamental a ese proceso que hace el maestro, un acompañamiento, ¿sí? Porque eso es lo que de cierta manera para quienes no han tenido la oportunidad de estar en la zona rural o en un aula multigrado, eso se requiere de ese trabajo en equipo y de que los maestros de verdad se unan en ese rol. Bueno, desde tu formación como pedagoga social, si esa parte enfocado en la pedagogía social, ¿qué cambios consideras necesarios para mejorar la educación rural y la atención en las aulas multigrado? Creo que lo más importante es que los docentes empecemos a humanizar nuestra labor. No somos transmisores de conceptos ni estamos produciendo un conocimiento nuevo porque dejamos de hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que humanizar el trato que tenemos con las comunidades, con nuestros niños, entender también esas diferencias que hay, flexibilizar nuestro pensamiento para poder empezar a flexibilizar un currículo y poder hacer de manera gradual el salto en estas aulas a que se trabaje por proyectos transversales que podría optimizar el tiempo, los recursos que se tiene, por ejemplo en el caso nuestro que estamos ubicados en el cañón del Conveima y que podemos generar procesos de huerta, de mantenimiento de animales, utilizar el medio en el que se desarrollan nuestros estudiantes para que se convierta en una herramienta didáctica y pedagógica en aula. Perfecto. Y ya como cierre, Rocío, ¿qué nos podrías dejar de reflexión de la parte, digamos, de estas problemáticas educativas actuales y lo que el Estado puede hacer en unión con el maestro, con la escuela,
con todo lo que tiene que ver con la parte educativa? Bueno, digamos que a veces pensar en grande, en que el Estado es el que está planteando los retos y esperar que el Estado sea quien plantee las soluciones es como muy dejar a la deriva nuestro quehacer. Sí sabemos que el Estado tiene una responsabilidad y me parece que en eso los maestros rurales debemos ser muy críticos a través de participar en todos los escenarios de las tomas de decisiones, empezar por participar en los escenarios institucionales como los consejos directivos, el consejo académico, los comités de convivencia, porque el maestro rural es ahí donde expone sus necesidades que son muy particulares, sobre todo en la aula multigrado. Por un lado eso, pero también escalar a que el maestro rural pueda llegar a ser un maestro que investigue, que proponga, que sea activo y que pueda tener una incidencia en los espacios como las secretarías de educación y ojalá que se generen estrategias que puedan escalar hasta el Ministerio de Educación. Pero es importante, uno, que partamos de que es un reto y no una problemática. ¿Sí? Cuando yo lo veo así, ya empiezo a generar que debo generar una solución y no solo quedarme en la queja, que sí, no vamos a romantizar lo difícil que es la ruralidad y más la ruralidad en zonas de difícil acceso, pero es la realidad que hay y sobre esa realidad debemos trabajar. Por un lado eso. Y otro, debemos generar y fomentar en los maestros la capacidad de proponer, la capacidad de argumentar y la capacidad de investigar. Rocío, muchísimas gracias. Gracias por esos grandes aportes que les permiten a todos ustedes conocer un poco más de las problemáticas educativas que tenemos tanto a nivel rural en la ciudad de Ibagué como a nivel de nuestro país, Colombia. Muchas gracias a todos y hasta una próxima.